Hola mis queridos hermanos cristófilos, quiero hacer en esta ocasión algo muy especial para ustedes. Quisiera compartir mi testimonio de conversión a la fe católica, pero en esta ocasión enfatizando la Eucaristía, que fue ese tema principal que terminó por meterme de cabeza en la Iglesia Católica. Durante algunos años me estuve resistiendo, yendo sobre uno y otro tema, sobre una y otra cuestión. Y siempre descubría que la iglesia tenía la razón, que la iglesia católica tenía la razón. Detrás de cada puerta de salida que yo pensaba había descubierto para no hacerme católico, detrás de esa puerta siempre se me presentaba la fe católica, más deslumbrante, más atrayente. Pero aún así me resistía porque honestamente, mis hermanos, ustedes son mi comunidad. Y yo tengo que ser franco y honesto con ustedes. Yo no quería hacerme católico, pero una vez me encontré con este misterio maravilloso, inefable, sublime de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa, ya no me pude resistir. Y es eso lo que quiero enfatizar en este testimonio especialmente para ustedes. La Eucaristía como ese gran tema que terminó por convencerme de que la plenitud de la fe cristiana estaba en la Iglesia Católica. Bueno, mis hermanos, si alguno de ustedes no se ha suscrito todavía a este nuestro canal, por favor suscríbase en este momento y por favor aplique las notificaciones haciendo clic en la campana. Vamos a entrar en materia. Recuerdo que tomaba unos cursos de teología dogmática en la Universidad Central aquí en Puerto Rico. Era una facultad católica, yo quería lograr esos créditos para poder optar por la clase de teología sistemática en lo que era el seminario de nuestra denominación, y esa universidad que regenta a los padres dominicos era la única institución en la que podía estudiar en Puerto Rico teología sistemática o dogmática a nivel graduado. Ahí en esa facultad de teología conocí a un fraile capuchino y le participé, ¿no? Le participé primero como era como cuestionándole, ¿no? El énfasis tremendo que ellos hacían en la Eucaristía o en la misa, cosa que yo como que no le descubría sentido. Por supuesto, el buen hombre trató de explicarme, pero yo no entendía. Y claro, ahora tengo que reconocer pues que yo no tenía la cultura religiosa que tienen por lo general estos religiosos católicos, y también había un poco de prejuicio de mi parte que no me permitía reconocer lo que el fraile me trataba de comunicar. Bueno, ya él al final me dijo, mira, te voy a recomendar que vayas esta misma noche a las 7:30. Tengo entendido que en una parroquia de Carolina, o sea, me refiero a Santa Bernardita, para los que viven en Puerto Rico y la conocen muy bien, que está en el área de Country Club, allá en la ciudad de Carolina. Él me dijo, ve allí, hay una exposición y adoración y bendición con el Santísimo Sacramento, ve y mira lo que nosotros hacemos, a ver si mediante la piedad eucarística tú logras reconocer o aprender algo. Bueno, tengo que reconocer, hermano mío, que cuando llegué a ese lugar quedé absorbido de inmediato. Quedé impresionado por los detalles de ambientación y embellecimiento del altar, la ornamentación majestuosa de aquel sacerdote, una custodia hermosísima, incienso por el altar, luces de escenario, música sublime y la disposición y devoción de aquellas personas que estaban en aquel lugar. Aquello, hermanos, no tenía parangón, no tenía precedentes en mi memoria. Bueno, hasta que caí en la cuenta de algo. Sí, es verdad, me impresionó el ambiente, pero algo al fin de cuentas me llamó la atención. Dije, pero espérate, esta gente están adorando un trozo de pan, no a Jesucristo como ellos parece que quieren reconocer o que quieren creer. Para mí es obvio que es un pedazo de pan, ¿no? Y para colmo, el sacerdote le oraba con tanta seguridad y confianza, muy solemne, pero con familiaridad también, hermano, similar incluso a mis oraciones, pero él oraba con más convicción, como si de veras estuviera él frente al Señor, ese sacerdote.
Y las cerca de 200 personas que le acompañaban estaban convencidos de que lo que estaba colocado en la custodia allí sobre ese altar les escuchaba y de que ese que les escuchaba era Jesucristo. Entonces a mí se me ocurrió algo, se me ocurrió que si esas personas estaban equivocadas y yo deseaba que lo estuvieran, entonces lo que me habían enseñado desde niño era cierto al fin de cuentas, en el sentido de que los católicos son unos idólatras. O sea, era imposible que estuvieran en lo correcto, por lo menos en cuanto a lo que yo estaba viendo, en cuanto a lo que yo estaba presenciando. O sea, era increíble para mí que pensaran que adoraban a Jesús y que se lo pudiesen comer incluso. Oh, ¿y si están en lo correcto? ¿Y si están en lo correcto? Recuerden, hermanos, había ido ya sobre otros temas y otras cuestiones. Y la iglesia católica aparentaba siempre tener la razón, pero era tan obvio lo que yo estaba viendo. Pero a la misma vez pensaba, ¿y qué tal si están en lo correcto? ¿Y qué tal si yo no lo entiendo del todo? Digo, no obstante, por alguna razón, sentía que ahora sí los había atrapado. Había analizado el punto de vista de la crítica protestante a la Iglesia Católica en este asunto y no le encontraba posibilidad a esa idea de la presencia real que estaban hablando los católicos. De la presencia real y verdadera del cuerpo y la sangre del Señor en la misa de ellos, ¿no? Y mucho menos en los altares para culto de adoración. Aquello era el colmo, no lo podía creer. Bueno, de momento el sacerdote se levanta en procesión y comienza a ser seguido por sus acólitos. Cuando tuve al Santísimo cerca, como a unos 10 pies de distancia, se me ocurrió una idea para romper de una vez por todas con el catolicismo. Pensé, si logro demostrar fuera de toda duda razonable por la Biblia, si yo logré demostrar por la Biblia que esta gente está adorando un trozo de harina cocida, y no a Jesucristo, entonces serán en realidad unos idólatras, unos alucinados que han estado confundidos y engañados por no entenderse, por no atenerse a la realidad de los sentidos, por desconocer las escrituras. Digo, yo pensaba sustentarme en la Biblia. Insistía, ahora sí yo tengo la razón, pensaba. Y retomé la Biblia, hermanos. Y retomé la Biblia. Para contradecir, o sea, yo busqué, fui a la Biblia, y estudié y me metí seriamente, profundamente en las Sagradas Escrituras. Para contradecir y desenmascarar la falsedad de esa práctica idolátrica. Así yo lo entendía. Bueno, primero para ser claro con ustedes. Yo enseñaba teología sistemática en 2 instituciones evangélicas y había repasado bien la noción de la cena del Señor o la Santa Cena en el ámbito de nuestras iglesias, en consonancia con nuestra doctrina sobre este tema, y enseñábamos a partir de nuestra tradición sobre este tema de la Santa Cena o del partimiento del pan o fracción del pan o la Eucaristía. Y para nosotros era una remembranza de la cena pascual que tuvo Jesús con sus discípulos, que tenía un valor simbólico, que aludía por otro lado al sacrificio expiatorio de Cristo y cuya importancia estaba más en el hecho de ser ordenanza, una orden del Señor, que lo que decían los católicos. Celebrábamos en nuestras iglesias, celebrábamos de vez en cuando la cena del Señor. Y lo hacíamos porque Él lo mandó, como un acto simbólico, complementario del culto de la predicación y por lo tanto no necesario. Un acto simbólico de la muerte del Señor. Y porque era posible recibir de vez en cuando pues, un milagro de sanación o de sanidad, como llamábamos allá en ese momento. Pero ¿qué tal la Eucaristía según San Pablo? El escritor bíblico más importante para nosotros, San Pablo. ¿Qué tal de la Cena del Señor o de la Eucaristía para San Pablo? Yo creía
que el único texto eucarístico importante era Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34. Pero sobre todo los versículos del 23 al 26. Ojalá ustedes me estén acompañando pues con sus Biblias. Estoy en Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 34, pero especialmente los versículos del 23 al 36. ¿Bien? Los demás versículos, en especial los del 27 al 34, eran considerados como una explicación de las consecuencias de referirse al símbolo de la cena del Señor sin gozar de la plenitud de la gracia divina. O sea, que aquello que decía el apóstol, o sea, aquella advertencia de las consecuencias nefastas que podían sobrevenir sobre una persona que no se diera cuenta de lo que eventualmente vamos a ver, de los que no podían discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Consecuencias nefastas para los que no podían discernir el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. A eso no le prestábamos mucha atención, sino a las palabras de la institución, pues, de la cena del Señor o de la Eucaristía, como lo entendemos nosotros. Y son versículos importantísimos. O sea, estamos hablando de la tradición más antigua de la institución de la cena del Señor, de la cual haya registro en las sagradas Escrituras. ¿Sí? Y esos versículos del 23 al 26 los utilizábamos nosotros, sobre todo para la celebración de la Cena del Señor. Se veía como el texto o las palabras que utilizábamos para la celebración de la Cena del Señor. ¿Sí? Para la celebración utilizábamos entonces los versículos del 23 al 26 y eran por lo tanto los que conocían nuestros fieles. Confieso, mis hermanos, les tengo que confesar que comencé a preocuparme cuando me percaté del problema de mi tradición al no tomar en consideración textos importantes con un inequívoco sabor eucarístico. ¿A qué me refiero? Escuchen con cuidado. Para comenzar, ni siquiera nosotros contábamos con la reflexión coherente de nuestros maestros y líderes con relación a las terribles consecuencias de enfermedad y de muerte, de lo que habla San Pablo en los versículos del 27 al 34. ¿No? Cuando uno no se da cuenta de esa realidad que subyace frente a uno está en riesgo de enfermedad y de muerte. Entonces, eso era importante, porque esas eran las consecuencias de no aprovechar lo que para nosotros era un mero símbolo. Entonces, ¿cómo es posible que se acarree tanta cosa mala cuando hay un mero entendimiento malo de un símbolo, de algo que según nosotros era prescindible? Era prescindible. Bueno, más aún, cuando di el traste con la poca consideración que dábamos a los relatos de la institución de la Eucaristía en Mateo, Marcos, Lucas, no nos dábamos cuenta de la importancia que le daban los escritores del Nuevo Testamento, los evangelios, los sinópticos al mencionar la institución de la Cena del Señor, de la Eucaristía, ni de su sugestivo contexto pascual, ni de su trasfondo sacerdotal, tomando en consideración Génesis capítulo 14, ni lo imprescindible de esa Pascua para la salvación, según Éxodo capítulo 12, y mucho menos nos habíamos enterado del consenso que siempre ha existido de la opinión de que el Evangelio según San Juan capítulo 6, los versículos del 25 al 59 son textos eminentes que destacan un valor trascendental de la Eucaristía. O sea, el resto de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero la Biblia en general, da importancia al trasfondo, a la Pascua y en el Nuevo Testamento al trasfondo pascual y sacrificial y sacramental de la Eucaristía, y obviábamos esa importancia por circunscribirnos a los versículos de la institución de la Cena del Señor en Primera de Corintios capítulo 11. Por eso,
En cuanto a nuestro pasaje preferido de Primera de Corintios, lo increíble es que tampoco subrayábamos su contexto literario, imposibilitando de esta manera el descubrimiento de otros aspectos, riquezas y beneficios de la Eucaristía. Y en este contexto literario se añade significado. Cuando se menciona, cuando se le añade, por ejemplo, el capítulo anterior, el capítulo 10. Este capítulo 10 de Primera de Corintios sirve a la intención de Pablo de exigirle a sus lectores que frente a la mesa eucarística ellos tienen que decidirse, hermanos. Refiéranse ustedes. Estoy en Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 20 al 21. La mesa del Señor o la mesa de los demonios, insistía San Pablo. Con premura, ustedes tienen que decidir, tienen que tomar una decisión capital. Con esto quiere matizar el apóstol que frente a este acontecimiento cumbre del culto cristiano, todos tienen que tomar una decisión definitiva y radical. No, y luego al combinarlo con el capítulo 11, pude comprender el valor de la cena del Señor o Eucaristía según San Pablo, al señalarla como signo de contradicción en el mismo capítulo 10 y como motivo excelente de conversión y razón de ser de una vida íntegra delante del Señor y de los hermanos. Y esto porque en este acontecimiento del partimiento del pan y de la copa de bendición tenemos comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Refiérase a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Ven, hermanos. Ven, hermanos. Por eso les he dicho a ustedes, en esta comunidad, mis queridos hermanos, la fe cristiana es integrada, no fragmentada. Nosotros no podemos despachar los asuntos de fe con un texto bíblico por aquí y otro texto bíblico por allá, ¿no? Y todo esto en consonancia, mis hermanos, con lo que ha sido la fe de la iglesia desde siempre, mis hermanos, desde siempre. Bueno, el asunto es que entonces pude ir sobre el capítulo 11, especial por los versículos aquellos enigmáticos del 27 al 31. Tomemos, hermanos, el versículo 29. ¿Qué les parece? Versículo 29. Ahí dice que en esta cena, que para mí era un recuerdo por referencia simbólica, se es juzgado por Dios si no se discierne el cuerpo y la sangre del Señor. Tomen eso en consideración. O sea, este no es el lugar, mis hermanos, para discurrir sobre disquisiciones exegéticas del texto en cuestión. Pero tampoco puedo ser superficial, hermano, y les tengo que llamar la atención sobre esto porque yo quiero sincerarme con ustedes. Yo quiero, por primera vez, entiendo yo, atender el tema de la Eucaristía como parte de mi testimonio porque fue lo más importante. Y yo quisiera y le pido al Señor que este tema sea importante para ustedes también, porque la Eucaristía fue lo que me metió en la Iglesia Católica y es la Eucaristía lo que me mantiene en la Iglesia Católica, mis hermanos. Pero al fin de cuentas, miren, discernir quiere decir, la palabra griega es diacrino, se refiere aquí a darse cuenta, mis hermanos, escúchenme bien, darse cuenta, o sea, determinar, decidirse por la realidad de lo que está de fondo, distinguir la verdad de lo que está frente a uno. O sea, de la presencia que subyace frente a uno en la mesa del Señor. A eso es lo que se refiere esa palabra. En la antigüedad, mis hermanos, el cernidor, del verbo discernir, escuchen, en la antigüedad el cernidor era un instrumento para separar el trigo de los demás componentes de la planta y de la tierra, pero también de otras plantas que podían confundirse con verdadero trigo. El discernir con el cernidor era la acción de darse cuenta, de identificar, de establecer un juicio certero de lo que quedó después del ejercicio discernidor. Para darnos cuenta que lo que quedó después de ese ejercicio discernidor fue el trigo de verdad. Lo que quedó después del ejercicio de discernir la sustancia, la esencia, lo que importa. El sentido de fondo. En otras palabras, el que no se da cuenta, eso es lo que quiere decir el texto completo, el que no se da cuenta del verdadero cuerpo, la frase es para los que saben griego koiné, me diakrinon tosoma, eso está en el versículo 28.
Los que no se dan cuenta del verdadero cuerpo del Señor, el que no descubre esa realidad maravillosa que es Cristo mismo, se está metiendo en un grave problema que puede costarle la salud o la muerte. Vean el versículo 30 de Primera de Corintios capítulo 11. Ahora sí tenía sentido, hermano. Ahora sí como que comenzaba a caer en la cuenta. Ahora sí tenía sentido aquello de las consecuencias nefastas de enfermedad y de muerte para los profanadores. Es decir, para aquellos que menosprecian, que no distinguen, que no se deciden. Que no se dan cuenta del auténtico cuerpo del Señor. El Dios del Nuevo Testamento, hermano, no iba a matar, usen el sentido común, el Dios del Nuevo Testamento no iba a matar a alguien simplemente por haber malinterpretado un símbolo. ¿Ahora me entienden, mis hermanos? ¿Ahora me entienden? O sea, ¿cómo es posible que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hable de las consecuencias nefastas de profanar un mero símbolo? Sí tendría sentido si se trata de profanar algo extremadamente sagrado, supremamente sagrado, como sería el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Bueno, tengo que continuar. La Eucaristía en el Evangelio según San Juan. Oh, mis hermanos, ténganme paciencia y escuchen con detenimiento. Lo próximo fue el capítulo 6 de San Juan, versículos del 22 al 71. Increíble. Más de 40 versículos que versan sobre la cena del Señor. Un pasaje bíblico impresionante que el catolicismo utilizaba para sustentar su fe inamovible en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Las referencias antipresencia real a los que este servidor había recurrido decían que las palabras del Señor aquí debían entenderse siempre en sentido figurado. Una vez más se recurría al símbolo, a la Eucaristía como una representación, es decir, solo como una lección en metáfora. Lo primero que me llamó la atención, empero, lo primero que me llamó o me señaló la interpretación literal del capítulo 6 de San Juan fue el sentido natural y recurrente de las palabras del Señor a través de todo el capítulo. De manera insistente y sin importar la resistencia de los incrédulos, ni las consecuencias para el éxito numérico de su ministerio o la reacción de los simpatizantes. Vaya, mis hermanos, miren, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 3. Subrayen también el versículo 14, los versículos 22 y 23 y el versículo 60. Esto que les voy a citar ahora son las palabras que determinan el hilo conductor de este pasaje eucarístico. Dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que voy a dar es mi carne, la cual entregaré por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que me coma vivirá por mí. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Junto a este sentido natural tenemos el hecho de que Jesús no corrige la interpretación literal de sus oyentes. Fíjense qué cosa. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque es harto conocido y aceptado que una característica de este evangelio de San Juan es que cuando o cada vez que el Señor es mal interpretado o mal entendido, Él siempre corrige.
Esto es característico del Evangelio según San Juan. Refiérase al capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 34, capítulo 7, versículos 38 y 39, capítulo 21, versículos del 21 al 23. Lo mismo una y otra vez, pero aquí, de manera atípica, extraordinaria y por lo tanto desconcertante para mí en aquella época. El Señor no corrigió, el Señor no se echó para atrás. El Señor no lo echó a votación, ni le dijo a cada cual que creyera lo que le diera la gana, o que se aferraran a cualquier idea o interpretación, que daba lo mismo, es igual, ¿qué más da? No, Señor, de ninguna manera. Lo otro que me señaló una interpretación literal del Evangelio según San Juan capítulo 6 fue que no encontré en toda la Biblia algún precedente que exprese a pan y vino como símbolos de cuerpo y de sangre. ¿Ven? No. Y lo próximo fue el versículo 51, la segunda parte del versículo 51. Que según la versión de la Biblia que yo seguía, la Reina Valera del 95, decía, y el pan que yo daré es mi carne, la cual entregaré por la vida del mundo. Y volví a leerlo, y volví a leerlo, y volví a leerlo. Y lo meditaba, y estudiaba, y pude así encontrar su repercusión literal. Escuchen, mis hermanos, sabemos que Juan, cuando tenía una lucha acérrima en el primer siglo contra una herejía llamada del gnosticismo, una herejía que circundaba la comunidad para la cual él estaba escribiendo en aquel momento y que enseñaba, entre otras cosas peligrosísimas para la fe cristiana, que Cristo había venido, decían los gnósticos, que Cristo había venido en apariencia, en espíritu. Sí, porque la carne es mala, decían ellos. O sea, pensaban que el verbo de Dios no pudo haberse manchado mediante el contacto con aquel principio de corruptibilidad, con materia, con carne. O sea, en un cuerpo convencional, humano, no pudo haber venido el Señor, pensaban ellos. O sea, porque es algo limitante, es algo finito. Y por lo tanto, Cristo, pensaban ellos, miren qué importante es esto, y por lo tanto, Cristo como verbo encarnado, según pensaban los gnósticos, no murió en la cruz. Porque no pudo haber muerto, porque no era humano, porque no era un cuerpo de carne. Porque lo perfecto es eterno, espiritual, no corpóreo, no físico, o sea, no puede morir. Por consiguiente, Cristo no murió, pensaban ellos. Y contra estos gnósticos escribe San Juan este evangelio. Hermanos, no es difícil para ninguno de nosotros, para ustedes y para mí, no es difícil suponer el riesgo que esta corriente gnóstica representaba si se infiltraba y repercutía en el cristianismo. Pues bien, mis hermanos, la repercusión de San Juan capítulo 6, versículo 51, es que la carne que se nos dará para comer es la misma que padeció en el Gólgota, es la misma que padeció en aquella cruz. San Juan estaba muy consciente de que la carne que daría Jesús para comer no podía ser mal entendida como algo etéreo, incorpóreo y por lo tanto tan indeterminado como un fantasma. O sea, San Juan, en línea con la predicación apostólica, pregonaba la vida humana, pasión, muerte y resurrección de un hombre de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret. A él sea la gloria, el honor y el poder por siempre. Aleluya. Ese mismo es el que se da como pan, se da a sí mismo, tan real, tan literal, como lo tenía fijado el evangelista San Juan en su mente. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, mis hermanos, es que siempre que la Biblia habla simbólicamente, esto es importante también como todo lo que estamos diciendo, escuchen, mis hermanos. Cada vez que en la Biblia se habla, en toda la Biblia se habla simbólicamente de comerse la carne o beberse la sangre de alguien,
implica perseguir sangrientamente o destruir a una persona o a un pueblo. ¿Ah? O sea, si era consistente con este antecedente simbólico que decíamos allá, tendríamos al Señor diciendo, por tanto, que aquellos que los persigan, lo castiguen, le falten el respeto, lo injurien y lo destruyan, serán recompensados con la vida eterna, que es lo que dice en el Evangelio según San Juan, versículos 50 y 54. O sea, aquellos que los maltraten, aquellos que los injurien, tendrían vida en ellos. Vivirían para el Señor, versículos 53 y 57. Y vivirían para siempre, versículos 51 y 58. Hermanos, perdonen que les hable así, pero solamente un loco podría aceptar una interpretación tan disparatada. Entonces, una identificación simbólica de las afirmaciones comer y beber carne y sangre, tal y como aparecen en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Una interpretación, identificación simbólica es realmente imposible. Es imposible dejándose llevar por este capítulo 6. Y otro hallazgo, hermano. Otro hallazgo que me llamó, que me señaló la interpretación literal del capítulo 6 de San Juan fue el cambio de verbo ocurrido en el versículo 54. Oh, hermano, recuerdo este momento en que hice este descubrimiento. Lo que ocurre en el versículo 54 del capítulo 6 de San Juan es increíble. Miren, mis hermanos, hasta el versículo 53, el Señor habla de comérselo y para ello Juan usa el verbo en griego phagein y sus derivados, afagón, phage, phagete. Juan utiliza esa acepción, que es la palabra más común para designar el acto de comer, es decir, como consumir o ingerir alimento. Así, normal. Sin embargo, mis hermanos, se da un cambio significativo, verán ustedes. Fue en el instante más neurálgico de la discusión, cuando los judíos lo impugnaban. Por primera vez en el capítulo, preguntándose cómo puede darnos a comer su sangre. ¿Cómo es posible? Es en este momento que Jesucristo cambia la palabra, cambia el verbo y sus derivados. Ya no habla de phagein y sus derivados. Ahora lo cambia a jotrogon en la frase. Jotrogon y sus derivados, lo cual implica, miren lo que significa este cambio de términos. De phagein a trogon implica una matización mucho más literal, que señala indudablemente un sentido literal, franco, ineludible. No me quedó más remedio, mis hermanos, que reconocer la verdad que tenía de frente. Ahora, en este preciso momento de incredulidad de los hermanos judíos hacia Jesús, se atreve a cambiar de comer o ingerir su carne a morder, mordisquear, mascar, mascullar, roer. O sea, denota un proceso lento de carcomer, supone un énfasis en el acto de comer. Miren, hermanos, busqué si se repetía el término en este evangelio y ¿saben qué? Lo encontré una vez más. En el capítulo 13, versículo 18, una vez más tenemos la misma palabra en contexto eucarístico, mientras se efectuaba la última cena con Jesucristo y sus discípulos. Hermanos, supe que me estaba metiendo en un problema. La Eucaristía como símbolo, como meramente un símbolo, como el símbolo, como definitorio de la esencia del acto, de la liturgia, del misterio, es imposible. Imposible. Pero, ¿cuál era el argumento? ¿Cuál era el argumento que presentaba a la Eucaristía como símbolo?
¿Cuál era el argumento que presentaba a la Eucaristía como símbolo en Juan 6? El versículo 56, el versículo 53, perdón. O sea, el argumento que le dan a ustedes, como el que yo aprendí, el argumento en contra de la Eucaristía como real, como presencia real y verdadera. Eso es a lo que me refiero. Síganme, por favor. El argumento que presentaba en contra, que había aprendido y que le enseñan a ustedes para dejar de creer en la Eucaristía, es el versículo 63 que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Dice el versículo 53, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. O sea, como si el versículo 63 contradijera todo lo que el Señor había establecido y todo el indudable acento literal de presencia real y verdadera. Entonces, una frase del versículo 63 echa por el suelo todo lo que ha dicho. Aquí dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. O sea, se ha estado diciendo en el capítulo 6 de San Juan la importancia de la carne del Señor, de que esa carne que padecerá por nosotros es la misma que se nos dará en la Eucaristía. Y mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ahora resulta que la carne no sirve de nada. Mis hermanos, escúchenme bien cuál es la interpretación real. La interpretación real es la siguiente. En el Evangelio según San Juan se usa carne con dos acepciones, La palabra en cuestión se refiere a uno de dos sentidos por los cuales se usa carne, o sea, sarx en griego. O sea, se usa como símbolo o sinónimo de mentalidad o actitud carnal. O sea, el Señor lo que le está diciendo aquí es, ustedes están mirando la cosa, observando las cosas con actitud carnal, por eso no pueden entender lo que le estoy diciendo. Ustedes lo ven imposible. Ustedes lo ven imposible porque no ven la sobrenaturalidad de lo que estoy dando. No ven la sobrenaturalidad de lo que estoy ofreciendo, de lo que van a recibir, de lo que todo ello implica. No, y después cuando me meto a estudiar la teología dogmática católica, yo digo todo, hombre, pues claro que sí. Pues claro que sí. Para que el Señor esté presente en esos elementos eucarísticos, hermanos míos, la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor, de manera que lo que se manifieste a mis sentidos sean meros accidentes y que los accidentes no determinan la sustancia, que es lo que la cosa es de verdad, el cuerpo y la sangre del Señor. Para eso hace falta un montón de milagros, hermanos, milagros portentontísimos para poder entender esto, mis hermanos. Y para abordar y reconocer esto, usted necesita una mentalidad sobrenatural y no carnal. A esto es lo que se refiere el Señor en ese versículo 63. A una mentalidad carnal por la cual no se descubre el sentido correcto y verdadero. Y la otra acepción es la que ya hemos tratado en los versículos anteriores. Ay, mis hermanos. Tuve que reconocer que este acontecimiento que ha celebrado la Iglesia Católica por 2000 años, con tanta fe y a un costo tan alto, supone una poderosa presencia especial de Dios. Una presencia que tiene que producir una excelente oportunidad de conversión. Mis hermanos, recapaciten, por favor. Esta oportunidad que provee Dios en la Eucaristía se constituyó para mí en una fuente de reconciliación y de liberación, de hacerme libre, hermano, libre, para reconocer de verdad en la práctica de que Jesucristo siempre dice la verdad y Él tiene el poder para hacer lo que dice. Esto es lo que está en juego aquí, mis hermanos. ¿Usted es católico? Le hago la pregunta. ¿Usted es católico? Si usted es católico, se supone que usted crea que lo que dice el Señor, de verdad, lo que dice el Señor es cierto y que Él tiene el poder para hacer lo que dice. Si Él dice, esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Si Él dice, esto es mi sangre, eso es su sangre. Porque el Señor nunca miente y Él tiene el poder para hacer lo que dice. ¿Usted le cree o no le cree? A mí no me quedó más remedio que creerle.
Y por eso tuve que entrar en comunión con la iglesia a la cual se le ha dispensado administrar este misterio maravilloso del cuerpo y la sangre del Señor, mis hermanos queridos. Recuerdo aquel último culto protestante al cual yo asistí. Lo recuerdo. Al último culto protestante al cual asistí como protestante. Recuerdo que el pastor que le tocó dirigir el culto después de la predicación me invitó para que lo ayudara. Yo era ministro ordenado y por supuesto pues, tenía pues, los permisos y las credenciales pues, para hacer aquello también. Y voy a ayudar a mi compañero pastor, y mientras voy caminando hacia el estrado, a mi compañero pastor, un buen hombre, un hombre bueno, un hombre sincero. Es que el pobrecito no sabe. Miren, mis hermanos, por favor, aquí los que están metidos en un problema es usted. O sea, si usted es católico, el que está metido en un problema es usted. O sea, porque a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a usted se le ha dado todo. A usted se le ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Por eso usted y yo vamos a tener que responder. O sea, el hermano protestante que no va a ir a misa el domingo que viene, no comete pecado mortal, el pobrecito, porque no sabe. Pero usted sabe, mi hermano, usted le consta, usted tiene conciencia. Bueno, recuerdo que cuando voy camino así para ayudar a mi compañero, él le enseña a nuestra gente, a nuestra feligresía: hermanos, esto que vamos a celebrar a continuación no es lo que cree la Iglesia Católica. Esto que vamos a celebrar a continuación es solo un símbolo. Y cuando escuché la frase solo un símbolo, hermanos, ya yo estaba presto para subir a la plataforma. Y en ese momento yo tuve que tomar la decisión de mi vida. Ay, hermanos, tuve que decidir. Y decidí. Les aseguro a ustedes que yo sentía que el Señor me requería, que el Señor me pedía, que el Señor me llamaba. Algo así como: Fernando, ¿sabes de tu ministerio, tu único ministerio, el ministerio que tú amas? Dámelo, sacrifícalo. Dámelo. Y tuve que decidir. Di media vuelta atrás, salí por una puerta lateral y nunca más volví. Sí, ¿por qué se los voy a negar? Yo amo a mis hermanos separados. Yo amo, los extraño. Yo admiro lo profundo que han podido llegar algunos con lo poquito que tienen en términos de doctrina, en términos de su imposibilidad de poder interpretar la Sagrada Escritura a la luz de la tradición, acogido a la autoridad apostólica establecida por el Señor. Y aún así, mis hermanos, ellos siguen y siguen. Nosotros tenemos que darle a estos hermanos evidencias, tenemos que darles testimonio, hermanos, testimonio de una vida íntegra, Nunca los vamos a convencer, hermanos, no los vamos a convencer si no vivimos de acuerdo con lo que decimos creer, si no vivimos de acuerdo con lo que decimos recibir. Bueno, mis hermanos, por favor, vean la descripción del video, compartan este testimonio, hagan apostolado. Vean, por favor, la descripción del video. Allí hay un vínculo, hermano. Fíjense, por favor, no se vaya todavía. Ayúdenos, vaya a la descripción del video. Ve el vínculo que hay ahí, un vínculo para donaciones con PayPal. Por favor, ayude a este ministerio y a este canal para que sigamos con esta labor y desarrollando los servicios que estamos dando y que queremos dar, por favor, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.